Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer para nosotros, un privilegio estar otra noche más. Ahora sí me acompaña mi hermano Carlos Rodríguez, gloria al Señor, para seguir compartiendo, como dije desde el principio, temas controversiales, algunas prácticas que se están utilizando en la iglesia que no son bíblicas, ¿verdad? En fin, queremos traer un poquito de luz en medio de este siglo tan convulsionado que está cuando estamos enfrentando tantas acechanzas y tantas cosas que quieren permear la iglesia del Señor para contaminar. Amén, hermanos. En esta ocasión, hermanos, mire, prácticamente todas estas cosas que nosotros compartimos de la palabra del Señor no son amenazas de este siglo. Desde el siglo I de la iglesia siempre se ha visto asediada, siempre se ha visto amenazada por falsas doctrinas, falsos maestros, por falsos apóstoles, por personas que han querido desvirtuar la gracia de Jesucristo y convertirla en libertinaje. Y muchísimas cosas. Esto que nosotros estamos haciendo muchos hermanos, podríamos decir en casi todo el mundo, porque vemos una amenaza inminente. Está afectando desde ya la iglesia del Señor. Y hoy queremos hablar acerca de algunas prácticas y algunas cosas que se enseñan en la iglesia que no son bíblicas. Y el problema de esto es que lo usan predicadores, maestros, pastores, obispos, profetas y todos esos rangos que se han puesto los hombres para querer pretender ser dueños de la iglesia del Señor. Entonces vamos a estar hablando bajo el tema prácticas no bíblicas dentro de la iglesia. Y una de las que más me llama la atención, hermano Carlos, es la de algo que se puso muy de moda, sobre todo cuando Marcos Witt sacó una canción de sobrenatural. ¿Es Dios sobrenatural? Continuando con esa misma línea, podríamos mencionar un sinnúmero de prácticas o vamos a decir, se han introducido en la iglesia. El fin de todo esto es señalarlos o mencionarlos para corregir e instruir, como enseña la palabra del Señor. Por eso le dice que la Biblia es útil para instruir, para redarguir, para corregir. El fin de todo esto es corregir estas prácticas que se han implementado para traer a luz lo que dice la palabra, porque todo lo que queremos nosotros es practicar lo que dice la palabra de Dios, porque a eso es que el mismo Dios nos manda. Entonces, con la salida de esta producción, de esta canción o de este título, se ha pegado o se surgió esa moda de hablar de lo sobrenatural, lo que es sobrenatural, pero que nunca se ha hecho una diferencia especificado en sí qué se quiere decir con sobrenatural, porque mayormente el concepto que tenemos y conocemos como sobrenatural tiene que ver con lo que es esotérico o con lo que es ligado a la hechicería o a la brujería. Sí, esa práctica, como lo llamamos, salieron de una enseñanza, de varias enseñanzas, que tiene su raíz en el positivismo, en religiones orientales, en el yo tengo el poder, yo soy lo que quiero ser, yo soy lo que creo ser, yo soy lo que puedo ser, cualquier cosa, independiente inclusive hasta de la misma voluntad de Dios. Por eso es que dentro de esa misma práctica salen las enseñanzas del Dios sobrenatural, de yo arrebato mi bendición. Le suena familiar, ¿verdad que sí? Yo soy un conquistador, yo declaro, yo decreto, yo ordeno, yo tomo posiciones, hermanos, muchísimas cosas que son aberrantes a la luz de la palabra del Señor, que de una forma muy velada lo que hacen es quitarle la gloria al Señor. Porque si yo soy dueño de mi destino y yo con simplemente emitir una palabra o un tipo de pronunciamiento, yo soy favorecido por pues yo no necesito a Dios, ¿verdad que sí? Entonces vamos a comenzar, hermano, hablando de lo que es el Dios sobrenatural. Predicar, que ya es una práctica dentro de la iglesia. Ya casi todos los predicadores que vemos hablan, estamos entrando en un ambiente sobrenatural, vamos a recibir una bendición sobrenatural. La pregunta es, ¿habla la Biblia acerca de estos términos? ¿Utiliza la Biblia? ¿Llama la palabra del Señor a nuestro Dios
un Dios sobrenatural. Como decía el hermano Carlos en la introducción, la palabra sobrenatural, cuando usted lo busca en un diccionario corriente, le dice que es algo que está sobre, aparentemente, lo natural, ¿verdad que sí? Lo que nosotros podemos ver, algo que sobrepasa los límites de lo natural. Pero cuando usted va a un diccionario, un Strong, un diccionario de más profundidad, y busca la palabra sobrenatural, siempre lo dirige hacia lo esotérico, al ocultismo, a lo que es la brujería, a la práctica de hechicería. Ese es el contexto real de esa palabra, de lo sobrenatural. Exacto, entonces por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, como siervos y como cristianos, tenemos que tener cuidado de asociarnos con ciertos lenguajes que puede ser que se pongan de moda, o puede ser que lo hayamos escuchado y se ven bonitos, como el hermano Billy decía. Lo lamentable de todo este tipo de prácticas es que se ven ahora porque están de moda. Son, vamos a decir, un apoyo bíblico, o tienen una base bíblica en la cual nosotros podamos decir, bueno, tal profeta, tal hombre de Dios la usó, tal hombre de Dios la usa. El punto es que como están de moda y lo que yo quiero ahora es brillar yo, y no el Señor Jesucristo a través de lo que nosotros hacemos, entonces como esto está de moda y yo quiero estar en la moda, quiero estar en la onda, comienzo a usar ese sinnúmero que no son bíblicas y que están de moda y son las que usan los grandes predicadores, entre comillas, porque sabemos que grande entre nosotros solamente es uno, y es Dios. Como está de moda por los grandes predicadores, yo quiero tener ese vamos a decir, esa estima que él tiene también, comienzo a usar y comienzo a practicar todas estas acciones y comienzo incluso a imitar gestos, imitar movimientos que otras personas hacen simplemente porque aquella persona tiene o es más popular o está en la moda o tiene un auge en su ministerio. Entonces, como él las usa y él es un hombre de Dios, entonces yo entiendo que está bien. Nosotros tenemos que saber que, como dice la Biblia en Hebreos 12:2, nosotros tenemos que poner los ojos de nuestra vista en Jesús. Así para es. Poder imitarle a él, y no porque fulano de tal lo haga, decir que está bien, sino porque es bíblico y el Señor nos manda a hacer. Así es, hermano, vamos a romper el esquema de hoy. Siempre queremos primero aportar lo que traemos, la enseñanza, y luego verificamos los comentarios y respondemos en la mayor verdad que podamos, ¿verdad que sí? Aquí nos está, disculpen, Ministerio Revelación Divina, MRD Franklin, dice, tiene una pregunta, y cita, hermano Carlos, una parte de la Biblia donde dice que cuando Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Mira, te vamos a responder, y ni siquiera hemos comenzado a hablar de esto. La parte de Elías, primero es que era en el Antiguo Testamento, y Dios siempre en la historia bíblica levantaba un profeta, una persona que representaba a Dios en la tierra. Uh-huh. Eso era evidente porque hacía las cosas y los milagros que solamente el de los cielos puede hacer. Entonces, esa persona siempre que Dios levantaba representaba el poder de Dios en la tierra. Por eso podían hablar con la autoridad, porque representaban a Dios. Era como un representante de Dios en la tierra. Sí. Es como cuando alguien de una empresa o, por ejemplo, un jefe militar envía a alguien de menor rango, un subalterno lo manda en su nombre a esa persona que va como enviado. Se trata de la misma manera como si era el jefe que envía, sí, el general o el, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasaba, hermano, Ministerio de Revelación Divina. Otro punto que yo entiendo el enfoque que se le da a la pregunta es como que ella dio una palabra, como que declaró de su propia voluntad. Lo que él dijo pasó, no. O sea, en la Biblia primero nos presenta ese punto, pero más adelante nos presenta qué fue lo que pasó en verdad, porque Elías dijo que si no iba a volver a verlo. O sea, que desde un principio Dios para Israel a través de Elías. No fue que Elías quiso que dejara de llover, sino que al final Elías tuvo que orarle a Dios para que llueva. O sea, él no dijo que llueva ahora, no, él oró a Dios
para que llueva. Recordándole también que a las personas que nos están viendo, no siempre vamos a tener el chance de responder las preguntas, porque tanto a las personas se extendería mucho el tiempo. Sí. Hay muchas cosas que queremos hablar prácticamente rápido, porque hermano, lamentablemente ahora mismo no hay ese deseo de escudriñar y de escuchar la palabra de Dios. Si se estuviera haciendo bulla, mucha moriqueta, mucha mueca, estuviera ese chat lleno. Pero queremos compartir la palabra, hermano. Sí, hermano Franklin, ahora la representación, pero es muy diferente a la escogencia que había de un profeta, que inclusive ya venía por una desobediencia del pueblo de Israel, o para Dios manifestar en cuanto a su gloria, su manifestación, pero era para el pueblo de Israel. Ahora estamos bajo la gracia. La gracia del Señor abarca el mundo completo, no solamente un solo pueblo, sino la iglesia, que son africanos, dominicanos, haitianos, ingleses, o sea, abarca el mundo entero. Es muy diferente al Antiguo Testamento. Pero me encanta, hermano, que nos hagan preguntas, pero queremos introducir, ya entrar al tema, acerca de primeramente de esa frase muy usada, Dios sobrenatural. Hermano, vamos a entrar en una esfera sobrenatural. Ahora mismo va a venir una bendición sobrenatural. Hermano, yo estoy sintiendo algo aquí sobrenatural. Vamos a salirnos de lo natural y vamos a meternos en lo sobrenatural. Esa práctica, hermano, está latente en la iglesia. Es lamentable que aún personas de sana doctrina, personas que en su momento fueron bíblicas, ¿verdad? Estaban basadas solamente en la palabra del Señor, están cayendo en ese juego, en ese error, hermano. Porque quiero afirmarles que la Biblia no habla acerca de un Dios sobrenatural. Bíblicamente no existe esa palabra de la esfera sobrenatural. Yo recuerdo que ese movimiento, esta fraseología y estas prácticas comenzaron con el llamado movimiento apostólico del siglo XX y sigue abarcando el siglo XXI, donde comenzaron a hablar, a usar un lenguaje que cautivaba, un lenguaje acogedor que promueve, hermano, como decía al inicio, el positivismo, el yo puedo, el yo soy lo que quiero ser, lo que creo poder ser, yo lo voy a hacer, yo tomo mi posición, yo soy dueño de mi destino, tantas cosas, hermanos, que hablan. Pero lo importante que queremos hablar es que la Biblia no habla de esto, hermano. La esfera sobrenatural, que yo estoy aquí, yo recuerdo, hermano Carlos, por ahí cerca del 2006, yo iba, unos amigos pastores, unos amigos estaban pastoreando por primera vez y yo me aterroricé en esa iglesia. Porque yo recuerdo que tenían danzarinas y unos panderos y ellos decían, toco un pandero, daba un panderazo y decían, entro ahora al mundo espiritual. Los otros panderazos significa tomo dominio del mundo espiritual y eso a mí me horrorizaba. Prácticas, hermanos, que son antibíblicas. Lo sobrenatural, hermano, no existe la palabra, ni ningún atributo sobrenatural para Dios, ni mucho menos una dicotomía, una antítesis sobre lo sobrenatural y lo natural. En la historia nuestra de la iglesia, en la teología cristiana, siempre ha sido natural, naturaleza y gracia. Desde una perspectiva cristiana, no de que natural o sobrenatural. Esa perspectiva es metafísica. Sí. Los metafísicos utilizan eso. Lo natural es, ellos, según practican, lo natural que nosotros vemos, lo que palpamos, comer y todas las necesidades fisiológicas que se hacen. Entonces ellos hacen una práctica metafísica de separación del alma, de separación del espíritu. Eso sí se practica dentro de lo que es la metafísica. Hermano, podemos, el ejemplo más vivo acerca de esto es Jesús. Claro, claro. Cuando el verbo se hizo carne, hermanos, él no dejó, cuando venía de que del cielo, y que me separo ahora, él no dice que se separó de su naturaleza divina y se metió en la naturaleza humana. Uh-huh. Él no dijo, yo voy salgo de lo sobrenatural y me meto en lo natural. Uh-huh. Jesús vivió plenamente su vida compartiendo tanto la divinidad como la naturaleza humana. Sí, naturaleza humana y divina. Exactamente. Tampoco pasó su vida terrestre. Fíjense que cuando se transformó frente a algunos de sus discípulos, él no dijo, voy a salir de la natural. Exactamente. Para entrar a la sobrenatural. Porque entonces
Pedro, Juan y Jacobo que le acompañaban no lo hubieran visto, porque ellos estaban natural, ¿no? Amén, amado. Se transfiguró, o sea, hubo un cambio de su naturaleza humana a la naturaleza divina, pero sin embargo las personas que estaban ahí, que estaban humanas, lo vieron, fueron testigos de eso. Sí. Amén, amado. Otro ejemplo que fue al final, cuando Jesucristo ya va a ascender al cielo, Él no dijo, ahora me salgo de lo natural y entro a lo sobrenatural, porque fueron muchos los testigos, según relata Hechos capítulo 1, verso 11, fueron muchos las personas, los testigos que estaban ahí, de sus discípulos, sus apóstoles, que le vieron. Sí. Inclusive los ángeles se aparecieron a él, uno cada lado, para decirle que están mirando. Ellos no en ningún momento dijeron, wow, salimos del efecto natural y entramos a la sobrenatural y lo metimos a la sobrenatural, vimos dos ángeles. Eso es lo que está ocurriendo ahora, amados hermanos. Jesús, hermano, nunca acerca, ni habló de esa teoría, y no hizo práctica alguna de esas. O sea, porque nuestro Dios, su naturaleza, hermano, y es la parte del punto que más me gusta de lo que estuve, de lo que analicé y estuve viendo. Bueno, la naturaleza de nuestro Dios es hacer milagros. Sí, amén. El poder de Dios, esa es su naturaleza, su poder. Por eso Él se manifiesta y hace cosas que son increíbles, que son maravillosas, no son ninguna sobrenaturales, no son ninguna sacada de un arte de magia, o que se abre un portal como de película, de muñequitos. No. Todas las cosas que nuestro Dios hace son cosas extraordinarias, magníficas, gloriosas. Y tenemos muchísimos versos que hablan de esto. Dice eso 34, verso 10. Libro de Éxodo, capítulo 34, verso 10. Y dice, y él contestó, hablando Jehová con Moisés, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Hay maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual está la obra de Jehová, que será cosa tremenda, la cual yo haré contigo. Claro. Habla de maravilla, habla de algo tremendo, de algo inimaginable. El Salmo 145, verso 5 dice, en la hermosura de tu gloria, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré, digo el salmista. Amén. Salmo 145, verso 5, hermano. En Juan 9:30, Juan capítulo 9, verso 30 dice, respondió el hombre y les dijo, el hombre que fue sanado de una ceguera, pues esto es lo maravilloso. No dijo, esto es lo sobrenatural. Dijo, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido y a mí me abrió los ojos. Esa es la narrativa de cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, que le cuestionaban que ese hombre un pecador. Le decía, lo raro de esto es que él hizo un milagro tan extraordinario, ustedes no saben dónde son. Gloria al Señor. Otro verso 11, y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, hubiese muy bien dicho, y hacía milagros sobrenaturales. ¿Verdad que sí? Pero utiliza maravillas, extraordinarios, cosas maravillosas. Las maravillas de Dios no son sobrenaturales, sino naturales, como yo decía. Porque la naturaleza de Dios, Él la realiza porque su naturaleza es poderosa. Amén. Gloria al Señor. Dios es espíritu y obra con toda naturalidad. O sea, para Dios eso es como normal. Sí, porque justamente Él es Dios. Exactamente. O sea, Dios no hace una parafernalia, no abre, cambia la estratosfera, quita lo natural y sale algo. No. Dios actúa normal, natural. Porque está en su naturaleza hacerlo así. Exactamente. Fíjate que Jesús hacía milagros con simple emitir una palabra. Jesús hizo milagros enormes, increíbles, que decía, vete, ¿para dónde? Ya lo que tú pediste está hecho allá en tu casa, a kilómetros. Tu fe te ha hecho eso, vete. Gloria al Señor. Amén. Continuando con esa línea para seguir haciendo hincapié en lo que usted revisa la parte de la transmisión. Ajá. Aquí, okay, en el suyo.
en lo que usted revise la parte, es bueno hacer hincapié y recapitular a las personas que se han unido recientemente a la transmisión. El punto está en que modernamente se usa el concepto de sobrenatural para, en un momento dado, decir que usted ha salido de una esfera en la cual, por ejemplo, yo lo puedo ver con mis ojos, yo lo puedo ver y usted decir que usted está ahí pero no está ahí, o sea, como que su alma y su espíritu se han separado y usted está en otra dimensión a la cual nosotros no podemos acceder o a la cual nadie puede acceder, solamente usted. Ahí es que está el problema, y esas son prácticas que se viendo en la iglesia a través de nuestros predicadores, a través de nuestros evangelistas, cuando dicen que han entrado en otro ambiente, en otra atmósfera, pero la pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cómo es que tú estás aquí y estás en otra dimensión? O sea, tú estás hablando de cosas que se practican en las religiones orientales, se practican lo que es la meditación trascendental, que viajes astrales. Entonces, todas esas prácticas paganas se están o se han disfrazado de herencia cristiana, entre comillas, y están siendo usadas, como bien hemos dicho, por nuestros predicadores y por nuestros hermanos, que muchos de ellos la usan, como dijimos al principio, porque está a la moda. Está de moda. O porque está de moda, o sea, y como está de moda y se ve bonito decir que nadie me entiende porque yo estoy en otra dimensión. No, usted fue creado carne y espíritu, o sea, por una parte material para pertenecer a esta dimensión. O sea, usted no puede transportarse a otra dimensión porque esta dimensión no existe. O sea, por encima de nosotros está Dios. O sea, no hay una dimensión en la cual usted puede estar. Y que a mí lo más curioso es que hablan de para decir cosas y justificar decir cosas que son públicas, y ahí es que está el problema con lo que nosotros hemos visto, y no solamente nosotros, muchas otras personas también lo han visto esto, y eso queremos que los hermanos prediquen, queremos que ellos den el mensaje de parte de Dios, pero queremos que lo hagan a la manera bíblica, o sea, que lo hagan como la Biblia manda, que es lo que el Señor espera y quiere, que usted lo haga así, no que lo haga haciendo prácticas que posiblemente usted desconoce porque se hacen. O sea, una de estas prácticas una de las acciones que se hacen junto con este tipo de prácticas es la de yo justamente declaro o yo ordenes a Dios para que Él haga lo que yo quiero. O sea, usted tiene que entender, hermanos, que si usted ha leído su Biblia y usted ha estudiado a Dios tal como es, Dios no recibe órdenes de nosotros. O sea, Dios no recibe órdenes de usted porque nosotros somos algo insignificante delante de la majestad de Dios. Entonces, pensar que usted le diga a Dios, yo quiero que pase esto, y hay personas que entienden que Dios va a hacer eso porque Él lo dijo. Y eso es un error, pero que todo eso se cuela y viene entrando en todo este aspecto y en toda este tipo de filosofía oriental, donde nosotros podemos acceder a dimensiones ocultas o extrañas que están ahí para nosotros hacer locuras prácticamente, porque es el atractivo que lamentablemente tienen este tipo de prácticas que hoy están vigentes dentro de la iglesia. Sí, como decíamos al principio, la temática es llevar positivismo a la iglesia. Nosotros somos dueños yo soy dueño de mi destino, yo puedo ordenar, yo puedo decretar que las potestades superiores tienen que sujetarse a mí, la naturaleza misma, dependiendo del rango que tú tengas, según esa falsa enseñanza, aún la naturaleza misma se va a sujetar a ti, no por voluntad de Dios, sino por tu voluntad propia, por capricho tuyo. Que ese es el punto, o sea, nuestros caprichos, Dios no está a nuestros deseos, o sea, Dios hace las cosas porque Él quiere hacerlas. Así es. Por más que usted le ordene a Dios, Dios no se va a mover porque Dios es Dios, por algo es Dios. Si Dios obedeciera a la capacidad que usted y yo tenemos, que supuestamente sería usted, ese es el problema. Y que es incongruente, hermano, porque si la autoridad que yo pueda poseer viene de Dios, ¿cómo yo puedo ordenarle al que me da autoridad? Claro. Entonces, prácticamente, aunque no lo dicen de esa misma manera, pero sí, le ordenamos a Dios. Cuando yo digo, yo decreto que tal cosa se haga, yo decreto que este es mi año, yo decreto, hermanos, infinitas cosas que vemos a diario en la iglesia. Y esa es la preocupación grande, que vemos cómo esa doctrina se ha infiltrado
y predicadores bíblicos, de hermanos que aman a Dios y que han vivido una vida ordenada delante de los parámetros de Dios, se están dejando engañar, hermanos, se están dejando envenenar. Es ya común, prácticamente es común oír los predicadores decir, y vamos a recibir una bendición sobrenatural. Y eso me espanta, mi hermano Carlos, me espanta, porque yo digo, una bendición sobrenatural, ¿cómo es eso? Sí, mire, hermano, póngase en sintonía en lo que estamos. Yo no estoy hablando por todo el mundo, porque manipulan también la psique de la gente, porque si yo no creo en eso, entonces lo que dice es que yo no estoy a nivel. Eso es una forma de manipular. O sea, yo no creo en lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? No está en ese nivel, pero ¿cuál nivel? O sea, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Porque todo lo que nosotros hablamos es un lenguaje cristiano que está fundamentado en lo que dice la Biblia. Hay cosas profundas en la Biblia, pero no hay cosas extrañas. No hay cosas que están más allá de los niveles que Dios nos ha dado para razonar, porque bien dice Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y Dios nos las reveló porque nosotros podemos entenderlas. Pero de ahí a tú decir que lo que tú haces, que es antibíblico o tiene raíces paganas, lo que tú haces yo no lo voy a comprender porque yo no estoy a ese nivel o a esa dimensión, es más una excusa que una respuesta o una justificación. Así es, porque fíjese, hermano, que si fuera por niveles, entonces el apóstol Pablo hubiese sido el de menos trascendencia en el evangelio, porque llegó de último. Y todos esos apóstoles, cuando Pablo viene al evangelio a probar un poco del evangelio, ya Pedro había hecho milagros, ya Juan habían tenido experiencias terribles, ya ellos oraban y temblaban en los lugares, ya habían recibido Espíritu Santo fuego. Sin embargo, vemos como Pablo en poco tiempo los iguala y luego los supera en cuanto a revelación, en cuanto a celo, en fin, hermano, eso de niveles tampoco es bíblico. Lo que pasa es que es una forma lamentable de segregar, hermano. No, yo soy apóstol y usted es pastor. Yo tengo más autoridad que ti. No, yo soy profeta y tú eres evangelista. Respétame. Sí. Cosas que no están establecidas en la Biblia, hermano, porque Jesús dijo que el que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño. Y es lo que muchas veces no queremos, hacernos pequeños. Sin embargo, esta doctrina está llevando a la gente a lo contrario. Sí. O sea, si yo soy grande, según ellos, en la tierra, yo soy grande en el cielo. Eso es una antidoctrina. Claro, porque es todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Dice que el mayor será aquel que se haga sirviente de los demás. Exactamente. Cristo lo dijo claro, hermano. Porque muchos también objetan cuando, por ejemplo, dice Pablo algo, afirma Pedro o Juan. Ellos objetan, no lo dijo el maestro. Claro, y ahí no hay forma de objetar porque fue Jesús que lo dijo. El maestro le dijo al inicio, a ellos, a sus discípulos que iban a comenzar a predicar, les dijo claramente, el que quiera ser mayor entre ustedes, el mayor de ustedes, va a ser el menor. El que le sirva va a ser el que los dirija, prácticamente va a ser el jefe. Justo usar la palabra jefe. Pero estaba diciendo el Señor así. O sea, usted quiere ser el mayor aquí, sirva. Claro. Lave pie, bañe enfermo, haga mandado, y usted verá que usted va a ser mayor aquí. Porque el reino de Dios es diferente al reino de los hombres. Así es, eso es una gran verdad. Entonces ahora, lamentablemente, hermano, y es el motivo de esta exhortación, enseñanza en esta noche, es que nosotros volvamos al principio, hermano, y busquemos la fuente. No andemos por cañerías, buscando riachuelos ni ríos. Vamos a la fuente, que es la palabra del Señor. Lo que pasa es que a veces hacemos práctica porque nos conviene creer. Porque para mí es más fácil creer que Dios mañana me va a hacer profeta y cuando yo me pare en el Mar Caribe y dé una palabra, un decreto, se va a abrir en dos, yo voy a llegar a Puerto Rico. O sea, para mí es más fácil creer eso que sujetarme a lo que la palabra del Señor dice, como dice Santiago. Sujetados pues a Dios, hermano. Ahí no está hablando, vaya a un congreso, vaya a una plenaria, cómprese varios libros y el diablo va a salir huyendo. No, someteos pues a Dios. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Amén. No nos está mandando congreso ni nos está diciendo el grande y el gigante que está en ti, el guerrero que está en ti. Hermano, esas son prácticas antibíblicas. Amén. Son prácticas antibíblicas que se han metido en la iglesia. Amén. Y pastores, maestros, obispos lo están enseñando, hermano. Y a mí me duele, me hiere cuando yo veo predicadores que le sigue un número considerable del pueblo
hablar de esferas sobrenaturales y bendiciones sobrenaturales. Hermano, eso no existe. Nos están envenenando. Y el culpable, yo siempre he dicho, algunos hermanos no entienden, el culpable es el pueblo. Sí. Que está ahí con la boca abierta, simplemente tragando lo que cualquiera le dice. El culpable es el pueblo. Claro, claro. Porque Dios está ahí para enseñarnos, para instruirnos. Claramente Él lo dice. El que quiera buscarlo y que quiera conocerlo no necesita de un intermediario. El Espíritu Santo es quien nos dirige, Amén. quien nos enseña. El que busca encuentra, el que toca se le abre, el que clama se le oirá, el que pide respuesta se le va a dar. Amén. Lo que pasa es que nos conviene más creer prácticas humanas para imposible, escúcheme bien, imposible. Amén. Para concluir la parte de lo sobrenatural, hermano, la Biblia solo habla de dos naturalezas. Y los versos que los latentes. ¿Usted es carnal o es espiritual? Amén. O es natural o es espiritual, no sobrenatural. Lo que ellos quieren engañosamente enseñar, que es sobrenatural, lo que significa que está por encima de lo natural, la Biblia llama eso espiritual. Amén. Espiritual. Y como hablábamos ahorita, que en la naturaleza de Dios hacer esos milagros es normal, hermano. O sea, para Dios voltear el cielo y ponerlo como tierra y viceversa, eso en su naturaleza de poder, para Él eso es normal. No necesita hacer una parafernalia ni tocar tambores, ni para Dios eso es normal porque Jesucristo lo mostró y los hombres de Dios siempre lo han mostrado. Mire lo que dice, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3. Quiero decirle, las maravillas de Dios no son sobrenaturales sino naturales. Repito, por la naturaleza del que las realiza. Dios es espíritu y obra con toda naturalidad conforme a su naturaleza. 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. O sea, todas esas cosas que Dios hace, todas las cuestiones de vida y la piedad, Dios nos la entregó por su divino poder a nosotros, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Ese verso me encanta en cuanto al tema que estamos hablando. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, repito esa parte, hermano Carlos, dice, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso, hermano, es que podemos orar y sus milagros, siendo nosotros hombres corruptos y normales, porque hemos recibido parte de la naturaleza de Dios. Amén. Entonces, cuando estamos en su plena voluntad, por eso es que un hombre común y corriente, como el hermano Carlos y como yo, podemos orar, un hombre o una mujer corriente, aparentemente, hemos recibido la naturaleza de Dios y podemos obrar esos milagros, pero nosotros no lo obramos en ningún portal, ni en ninguna esfera sobrenatural, ni en ninguna dimensión. Lo hacemos en este mundo natural que Dios nos puso aquí, porque somos participantes de la naturaleza de Dios conforme al capítulo 1, verso 4 de 2 de Pedro. Y el verso 5 dice, y vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud. Gloria al Señor. Mire lo que dice, hermano, en 1 Corintios capítulo 2, verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría. ¿Usted está escuchando, amado? Repito el verso, 1 Corintios capítulo 2, verso 13 hasta el 15. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Amén. Bendito sea Dios. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí está haciendo una división de lo natural del hombre a lo espiritual. Es lo que le decía. La Biblia, cuando separa las dos naturalezas, habla de lo natural del hombre y de lo espiritual de Dios.
Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amén. El verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, amados. No hace referencia que hay que irse de lo natural para entrar al supuesto sobrenatural, para entender las cosas de Dios. Dice que te salga de lo natural, La parte carnal. de la parte carnal, de la psique, de lo lógico del hombre, entres a lo espiritual que proviene de Dios. Amén. Y no es que yo digo, déjame buscar un botón que me quite la carne y me entre el espíritu. No, que hemos sido participantes de esa naturaleza de Dios, nosotros siendo carne, hueso y sangre. Amén. Bendito sea Dios. Y verso 15 dice, en cambio, el espiritual, no el sobrenatural, juzga toda la... Él no es juzgado de nada. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, y para personas que se han unido recientemente a la transmisión, nosotros estamos hablando de prácticas que son vigentes en la actualidad en nuestras iglesias, de manos de nuestros predicadores y de evangelistas, de nuestros pastores, pero que no son prácticas bíblicas, sino que ellos la están usando lamentablemente en esta ocasión porque está de moda o porque un predicador, un supuesto predicador de renombre las usa, y como él es el predicador de renombre, entonces si las usa es porque están bien. Entonces el hincapié de nosotros en esta noche es hacerles ver que muchas de esas prácticas son muchas, o sea, nosotros, o tal vez la transmisión será muy larga para mencionarlas todas, pero que las que se han tocado, se han mencionado, la razón por la cual no son bíblicas y no son coherentes con el Espíritu de Dios o el mismo ánimo que se expresan en la palabra de Dios, en la Biblia. Un ejemplo de algo que se practica comúnmente hoy es cuando alguien dice que nosotros existíamos en Dios, en la mente de Dios desde la eternidad pasada. Entonces, cuando yo me pongo a escuchar cosas así, yo digo, pero ¿será consciente o estará consciente esa persona de lo que dice? Porque si usted existía en la eternidad, o sea, usted existía antes de nacer, usted está diciendo que usted es eterno. Entonces, usted compara la eternidad con Dios, lo cual es algo absurdo. Entonces, sí, eso es para que más o menos usted vaya viendo que muchas de esas frases, aunque se escuchen bonitas, porque estas frases tienen una peculiaridad, y es que buscan impresionar, sí, que las personas se sientan impresionadas. Wow, mira con las palabras que usa el predicador. Pero estas frases, por más que impresionen y por más que quieran ser llamativas, en el fondo, cuando usted las analiza, no son coherentes, no son bíblicas. Entonces, esa es nuestra intención en esta noche, con mencionar un sinnúmero de estas. Otra práctica muy común recientemente en la actualidad, y que yo quisiera preguntarles a los que las usan, es el arte de querer ungir todo. O sea, hay como una fiebre de ungir, y hay personas que ungen hasta ciudades. Entonces yo pregunto, pero Dios mío, y las personas se habrán olvidado cuál era el propósito de la unción, porque según la Biblia se ungía a la persona que ya tenía la intención de ser consagrada a Dios. No era que el aceite lo consagraba, era que él ya tenía la intención de consagrarse. Exactamente. Y era por eso que se ungía. Pero ahora usted ve que los hermanos, muchos de nosotros, nos vamos a incluir, nosotros no practicamos eso, bueno, gracias a Dios, pero muchos de nosotros... No me incluye a mí, porque yo nunca he ungido en mi casa, ni cuestiones de esas raras, hermano, porque, como dice el hermano Carlos ahora mismo, se ha desvirtuado. ¿Para qué es la unción? ¿O para qué se unge? ¿Para qué se unge? Entendemos que el que se unge es porque se va a santificar, y es todo lo contrario. Se ungió ya porque ha sido santificado. Sí. Otra de las prácticas bíblicas de la unción del aceite era cuando se consagraban cosas para Dios y se marcaba con aceite, forma de purificarlo para que fuera acepto para Dios. Pero yo no puedo decir, yo voy a ungir mi casa porque esta casa es para Dios, y yo habitarla y hacer lo que yo quiera, porque si la estoy consagrando para Dios, debe ser para todo lo que tenga que ver en el servicio a Dios. Entonces, si yo unjo mi casa para Dios, yo debo de salirme y que den culto a todo el que quiera, que oren, que se realicen todas las cosas eclesiásticas y toda la adoración que se le da a nuestro Dios. Entonces, hermano, parte de las prácticas que hemos visto también es que se unge en la calle.
Y las ciudades. Ciudades enteras, hermano. Y eso ha sido un fiasco grande, hermano. Yo no me gusta promover esas cosas, pero el Señor me habló así, decía, predica acerca de dónde están las promesas de los profetas de Baal. Porque yo puedo decir décadas ya escuchando, va a ser bendecido, tú eres un guerrero, este es tu año. Hermano, yo tengo me encanta muchísimo, uno con una piedra diciendo, ¿dónde está el profeta que me dijo que este iba a ser mi año? Y todos los años son el año de todo el mundo. Pero nunca pasa nada. Pero ya se está obviando, hermano, el contexto y el enfoque bíblico. ¿Para qué la Biblia para qué la Biblia se escribió? Para seguir trayendo la conciencia y el corazón del hombre, volverlo a Dios. ¿Para qué son los profetas? ¿Para qué son los maestros? ¿Para qué son los evangelistas? No para ganar dinero, ni para enriquecerse, ni para vivir feliz, ni para estar en yates privados y en aviones privados. Es para volver el corazón de un pueblo rebelde a Dios. Para mostrar que al Dios que le servimos es un Dios bueno, que es un Dios maravilloso, que tiene misericordia, que nos escucha. Pero estamos utilizando el evangelio como lucro y entonces de ahí nacen todas estas prácticas de positivismo, de llamar la atención para atraer público. Sí, porque eso es lo que busca. Sin embargo, hermano, usted va a esas megas iglesias y nunca se predica arrepentimiento. Y ya nuestras iglesias están cayendo en esa mala práctica, hermano. Ya no se está predicando arrepentimiento. Todo lo que se está predicando es tú puedes, tú eres un guerrero, somos punta de lanza, fájate, pelea, declara, quítale al diablo. Hermano, ¿qué tiene el diablo tuyo? Porque a veces yo oigo esas predicaciones, esa enseñanza y yo vislumbro como que el diablo anda con un saco que tiene una caja fuerte con cosas a nombre yo no voy a decir mi nombre, hermano, porque el diablo nada mío tiene. Él una vez fue mi Señor, pero Cristo me libertó de sus manos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amados, se ha desvirtuado la predicación de la palabra del Señor. Ya no se llama al pueblo al arrepentimiento, hermano. Por eso vemos en la iglesia matrimonios desueltos, jóvenes predicadores con 3 y 4 compromisos, hombres que están pastoreando con 3 y 4 matrimonios, 2 y 3 matrimonios. Estamos viendo nuestros jóvenes que eran hombres y mujeres y jóvenes de Dios cayendo en fornicación, jovencitas embarazadas, cometiendo el error de casarlos para tapar la apariencia. Hermano, un desastre, porque ya se ha enfocado a la iglesia. Ve a gozarte, ven a recibir, ponte de pie, saca tu espada. Yo a veces digo, pero ¿qué espada que yo voy a sacar? Yo agarro la... Porque la palabra, textualmente, como dice. O sea, habla de que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Cuando habla en Efesios a partir de capítulo 6, verso 10. Del Espíritu. No es una supuesta espada invisible que yo tengo y yo comienzo a matar los demonios que me están rodeando. Sí, porque eso es otra, o sea, acaba de mencionar otro tipo de práctica que es hacer guerra. Y estaremos hablando otro día de eso, de espiritual, no te adelante ese tema. Hermano, pero de verdad, estamos hablando por experiencia. Yo tuve una vez una muy triste experiencia, un joven que se me acercó de una iglesia y llorando, hermano Carlos, muy compungido, me dijo que le estaban ministrando, había un evangelista ministrándole, y, ¿verdad?, profetizándole cosas, y le decía que avance, que Dios, así mismo que Dios lo quería, le iba a entregar todo en su mano, que siguiera así, siervo mío, hijo mío, te amo. Y el hermano fue llorando donde me diciendo, hermano, yo no sé si yo me estoy volviendo loco o quién fue el diablo que me habló, porque yo estoy en fornicación. Hoy era un hermano, un joven, que estaba batallando contra la fornicación en su cuerpo. Y viene un profeta, viene un evangelista a decirle que Dios estaba contento con él, que siguiera adelante, que Dios lo quería así. Imagínate qué choque, hermano. ¿Por qué? Porque lo que queremos es impresionar. Como los mensajes de arrepentimiento y de volverse a Dios y de dejar nuestras malas obras, de abandonar los deseos de la carne, no son famosos, ni son lo más aplaudidos, ni son aplaudidos, ni son ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahora mismo,
ni son populares. Los más populares. Y la gente bosteza y va al baño y se va. Entonces él predica un video eso. Entonces comienza a decir, adelante, Dios está contigo, Dios te va a bendecir y este es tu baño. Amado, yo de mi parte quiero concluir con esto. Tenemos que volver a la fuente. Tenemos que volver a la palabra de Dios. No importa que tú te consigas el Ferrari del año, el avión del año y viva en una torre de Trump y te mude a 10 países, tenga una mansión. Si no te arrepientes, vas a perder. Si no te vuelves a Jesús y te aferras de Él, hermano, nada te va a valer. Ni que tú declares, ni que tú decretes, ni que te metas en una esfera, ni que te salga otra, ni que te metas al cosmos, ni que te salga nada. Porque Jesús claramente dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. Amén. Así mismo, para ya estar cumpliendo esta parte, es bueno seguir recordando que la intención de nosotros es que, como el tema, o sea, esta pequeña charla fue practicando bíblicas dentro de la iglesia, el punto es que la iglesia, en la iglesia, practiquen lo que Dios nos manda en su palabra, no más, o sea, no más, simplemente Dios nos pide cosas sencillas y están en sus palabras. Entonces, ese es el fin de todo esto, que usted sea un siervo que haga lo que su Señor quiere que haga, y al final cuando haga todo eso, no crea que usted hizo más de lo que le pidió, sino que, como dice nuestro Señor Jesucristo, siervo inútil soy porque hice exactamente lo que se me pidió. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, que usted se pare en los caminos y pregunte cuál es el camino, por si acaso se me dio, pregunta por las sendas antiguas y vuelvas a caminar por este camino donde Dios te dice, es aquí que te quiero y es aquí yo quiero que tú andes. Entonces, de mi parte, eso ha sido todo por hoy, por esta noche. Y a los predicadores, mis hermanos predicadores, amados, usted y yo no podemos entender, Carlos, los predicadores, lo que predicamos, lo que enseñamos, no podemos entender el valor que tenemos para el reino de Dios, ¿verdad? Volvamos a predicar lo que dice la palabra del Señor. No importa que no seamos populares, no importa que no nos busquen, no importa que no nos llamen, no importa. Pero cuando nos llamen, sigamos marcando la diferencia, predicando lo que Dios quiere que prediquemos, el arrepentimiento, hermanos, para que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga, les amamos en el Señor y luego vamos a leer su comentario, como siempre, luego responderemos la mayor brevedad posible y les amamos en el nombre del Señor y estaremos avisando prontamente cuándo será la próxima intervención nuestra. Así que Dios les bendiga. Amén. Y Dios les guarde. Amén.